Bien, bueno, entonces te decía que es en un criterio para formulación de problema a veces es conveniente de expresarse, te digo, cuando aplique en una dimensión temporal, por ejemplo, ¿cuándo? Entonces te decía que en la composta, bueno, en el proyecto que tú estás desarrollando no impacta en gran medida porque el compostador como tal pues está aislado, es decir, su estructura mm, pues metálica y geométrica ayuda para que esté de cierta medida aislado. Pero en las compostas que están así en el medio ambiente, por ejemplo, incluso la que desarrollamos aquí con los Picassos, ahí sí afecta mucho la dimensión temporal, porque no es lo mismo la composta que se hace en septiembre, octubre, a la que se hace en marzo, por ejemplo. ¿Por qué? Por la irradiación solar y por las lluvias. En el caso de la composta que se fabrica o se empieza a formular por ahí en septiembre, pues le llega todavía muchas de las lluvias de la temporada y el frío, y entonces eso dificulta la, la- el proceso de descomposición. Sin embargo, la que se hace en marzo, pues ya es entrando la primavera y entonces hay mucha irradiación solar y eso hace que el proceso de descomposición de toda la materia orgánica pues se haga de manera más adecuada. Entonces, ahí en esa parte, por ejemplo, en asuntos que tengan que ver con la composta sin un compostador automático, pues eso pudiera ser un factor a considerarse, la dimensión temporal, ¿verdad? La otra es la dimensión espacial, que es dónde, a diferencia de la anterior, que es cuándo, pues esto sería dónde, y hace referencia al espacio, a la cantidad de terreno, a la cantidad de área disponible para hacer el proyecto. En el caso del problema tuyo, del problema del compostador, sí lo mencionas, aunque solamente es de manera circunstancial, diciendo que, bueno, regularmente el compostador automático, pues, sustituye o ayuda a hacer composta cuando no se tiene una cantidad de terreno amplia. ¿Por qué? Porque, pues, al ser un compostador cerrado, digámoslo así, en un contexto de hermeticidad, pues entonces eso ayuda mucho a evitar la proliferación de olores y de plagas, ¿no? Entonces, esa parte lo abordas bien en lo que es la dimensión espacial. Y la otra, la población objetivo, que es a quienes, ¿verdad? Eso también está en cierta medida bien abordado en el proyecto porque haces referencia a que el proyecto estaría direccionado o estaría dirigido hacia personas que tengan pequeños huertos, que tengan azoteas verdes, pequeños jardines, que quieran o que cultiven plantas de ornato o que cultiven pequeños plantas de tomates, chiles, cosas así. Esa es la población objetivo, perdón, y sí está bien definido. Entonces, bueno, ese es un criterio para formular el problema y creo que sí está contenido dentro del proyecto que tú tienes. Muy bien, bueno, pues eso es lo referente al problema. Creo que ya lo abordamos parte de la clase pasada y parte de esta clase y creo que está más que, más que desarrollado. No sé si tengas una duda hasta aquí, Lupita. No, hasta ahora no, profe, todo bien. Ok, bien, entonces un problema debe de ser bien enunciado, ¿verdad? Y debe ser bien definido, porque un problema bien definido está parcialmente resuelto. Eso es algo que se maneja de manera global, ¿verdad? Que para plantear un buen problema, pues debe de ser bien planteado para que sea fácil de abordar, ¿verdad? Entonces el problema es el fundamento del desarrollo de una propuesta de investigación, ¿sí? Entonces, el, el problema bien definido, pues clarifica mucho el tema de la investigación. Un problema bien definido, pues da a conocer si es prioritario o no, ¿verdad? También sirve de herramienta para discusión con los tutores, por ejemplo, con los
Por ejemplo, en mi caso, como tu tutor, pues me sirve mucho un problema bien planteado para las discusiones que tenemos, por ejemplo, en las revisiones. ¿Ya? Si un revisor hace correcciones que no tengan nada que ver, pues el problema sirve mucho para poder decir, oye, es que esa corrección que estás poniendo, pues no ayuda en nada a la solución del problema. Pero para eso, pues se ocupa que el problema esté perfectamente y muy claramente detallado o definido. Y un problema bien definido, pues facilita la presentación del proyecto a posibles agencias financiadoras, ¿verdad? Que son los sponsors ¿cómo se llaman estos? Déjame, encuentro el nombre, los patrocinadores, ¿verdad? Por ejemplo, cuando puedes encontrar un patrocinador que te ayude a financiar tu proyecto, pues lo primero que se tiene que plantear a ese patrocinador es el problema, ¿verdad? Para ver si el patrocinador está de acuerdo en financiar la solución a ese problema. Entonces, el problema debe plantearse de manera concisa, con máximo 2 o 3 páginas del texto. Creo que sí cumplimos también nosotros con ese número de páginas del problema. Tiene que ser tan sencillo como sea posible. Los aspectos que estén involucrados en el problema deben ir lógicamente relacionados y en secuencia, y no necesariamente se necesita dar citas bibliográficas, no se necesita. Si las tiene, qué bien, pero no necesariamente las ocupamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué información debe incluirse en el enunciado del problema? Pues una descripción concisa del problema, identificando los factores de contribución o variables del estudio, sus relaciones, resultados y consecuencias de responder al problema estudiado. Una descripción breve de los datos estadísticos a nivel internacional, regional, nacional y local del problema que se investigará. Esta parte, lo de la descripción breve de los datos estadísticos, sí es algo que nos falta a nosotros en el proyecto, no tenemos datos estadísticos, pero eso es en gran medida porque no se tienen, o sea, bueno, no sé, a menos que corrígeme si estoy mal, pero en la literatura no se maneja, por ejemplo, porcentajes de migración de composta tradicional a composta automatizada. No, yo la verdad en los documentos que he investigado no he encontrado esa estadística, ni tampoco me he encontrado, al menos digo yo, por ejemplo, las ventajas a nivel internacional, regional o nacional, de países que hayan implantado compostadores automáticos, porque digo, como es algo muy, muy local, o sea, es algo, de hecho, si te das cuenta, no es muy común que le preguntes a tus familiares, oye, ¿cuántos compostadores automáticos tienes? No es algo común, tan común como fuera, por ejemplo, un boiler solar o o una, o una placa de estas que reciben luz solar y convierten esa luz en energía eléctrica, un panel fotovoltaico. O sea, no es algo pues que todo mundo tenga o busque, por eso en esa parte sí considero que aunque no tenemos datos estadísticos, de todos modos es por la ausencia de esos datos en la literatura. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es en gran medida todo lo que viene siendo el problema de investigación. Igual, pues ya todo este material se encuentra ahí en la plataforma, por si tienes alguna duda, pues ahí está y ya lo abordamos. ¿Sale, Lupita? Sí. Bien, entonces. Bueno, me interesa mucho abordar el siguiente tema porque también viene en el examen y es Ujú. importante que lo tengas, que es la relación entre el problema de investigación y los objetivos, que es la siguiente parte del proyecto. Sí, entonces, la investigación científica, pues, parte de cierto conocimiento teórico que se pone a prueba, ¿sí? Mediante experimentación, que es la parte empírica, y luego, con base
a los resultados de esa investigación se vuelve a crear otro conocimiento teórico, ¿verdad? Y este es el avance de la ciencia. Para ponerte un ejemplo, voy a mostrarte, a ver si lo encuentro por aquí, evolución del modelo atómico. Vamos a ver. Sí, mira, este es el que quería mostrarte. Este es el avance de la investigación en lo que se refiere al modelo atómico. Haz de cuenta que en 1808, este señor, John Dalton, propone que el modelo atómico es una esfera, o sea, que la materia está conformada por esferitas así pequeñitas como la alberca de pelotitas que existen en los juegos de niños. Hace cuenta, en 1808, este señor John Dalton proponía eso, que toda la materia estaba formada por pequeñas, pequeñas pelotitas. Entonces, llega en 1904 este señor Thomson y hace este ciclo, es decir, pone a prueba esta teoría mediante experimentación y dice, no, mis experimentos arrojaron que ni más. O sea, que en realidad la materia está formada por como si fuera un pastel con pequeñas pasas, y esas pasas son las pequeñas estructuras cargadas eléctricamente, como positivas y negativas. Ahí este señor todavía no las identificaba como los electrones y los protones, ¿verdad? Entonces, ese se conoce como el modelo del pudín. Este modelo nos decía que el átomo se consideraba como una esfera con cargas positivas, con los electrones distribuidos en número suficiente para neutralizar. Y luego otra vez se hace esta prueba teórica empírica y llega otro señor en 1909. Este sí fue ya un modelo más conocidillo, Rutherford, y dice, no, ni más, la materia está formada por elementos en donde hay un núcleo central, un modelo central, y alrededor de él hay una nube bueno, unos electrones orbitando por trayectorias bien definidas, se llama modelo nuclear. Y luego ya llega Niels Bohr en 1933, si no me equivoco, no, 1913, perdón, y dice, no, en realidad los que están en el centro son los neutrones y los protones, y lo que está en el exterior son los electrones, ¿verdad? Y eso se llama modelo de niveles de energía. Y desde 1926, una teoría de un señor que se llama Schrödinger dice que no, que el modelo es una nube de electrones alrededor de un núcleo formado por neutrones y protones, y dentro de los neutrones y los protones hay pequeñas cargas más pequeñitas. Entonces, todo este choro que te acabo de mencionar no es otra cosa más que la evolución de cómo se ha modificado la ciencia o la teoría respecto a las distintas experimentaciones que se han realizado. Entonces, cada una de estas teorías, primero, pues fueron planteadas como un problema y después fueron puestos a prueba, y después de poner a prueba, pues se generó nueva teoría, ¿no? Entonces, todo esto ya lo vimos en la clase, en el material pasado, que son las fuentes de problemas de investigación, la formulación, y luego que el marco teórico. Y este marco teórico lo vamos a ver un poquillo más a fondo, un poquitillo más adelante, pero es toda la teoría que respalda la investigación, ¿verdad? También lo vamos a ver un poquito más adelante, porque ahorita lo que me interesa es abordar la siguiente fase, que vienen siendo los objetivos, ¿sí? Estos objetivos, aquí está. Los objetivos son las guías de estudio, ¿verdad? Los objetivos son lo que pretendemos realizar en una investigación con un enunciado claro y preciso de las metas que se quieren lograr. Sí, entonces, puntos importantes son las guías de estudio. Representan las acciones que se van a desarrollar para contrastar las hipótesis. Entonces, esa es la relación que existe entre los objetivos y la hipótesis. Los objetivos nos marcan
o nos clarifican las acciones que se van a desarrollar para poder poner a prueba las hipótesis, ¿sí? Entonces, los objetivos se dividen en dos grandes grupos, ¿verdad? Están los objetivos generales y están los objetivos específicos, ¿verdad? Entonces, el objetivo general, bueno, está un poquito más adelante, aquí está. El objetivo general es la acción mediante la cual se puede contrastar la hipótesis. Este tipo de objetivo define a dónde queremos llegar. Sí, es el para qué. Es un enunciado que resume la idea central y la finalidad del trabajo de investigación. Sí, entonces, a ver, pues como lo hemos venido haciendo con las anteriores fases del proyecto, vamos a revisar los objetivos, por favor, Lupita. Sí, ya voy. Gracias. Mm, ujujú. ¿Me deja compartir? Sí, claro. Eh, Listo. Los objetivos se me hace que estaban más abajo. Acá está. Muy bien. Pues ahí está. Entonces, dice que el objetivo debe de decir o debe de especificar el para qué, ¿verdad? Es decir, es un enunciado que resume la idea central y la finalidad de un trabajo de investigación. Entonces, el objetivo general del presente proyecto es el siguiente: diseñar y construir un prototipo mecatrónico para procesar composta de manera automatizada y controlada de tamaño doméstico. ¿Okay? Entonces, cámbiale por favor ahí poquito, Lupita. Entonces sería diseñar y construir un prototipo mecatrónico de tamaño doméstico. Es decir, lo que tienes acá abajo de tamaño doméstico, pónselo ahí. Diseñar y construir un prototipo mecatrónico de tamaño doméstico. Ajá. Para procesar composta de manera automatizada y controlada. Ajá. Y quítale eso. Muy bien. Con la finalidad de contribuir a la remediación de los suelos. A ver, entonces dice que, que, que los objetivos deben de ayudarnos a contrastar las hipótesis. Dice, son las guías de estudio y representan las acciones a desarrollar para contrastar la hipótesis. Ujú. Entonces, el objetivo general resume la idea central y la finalidad de un trabajo de investigación. Ok, a ver, entonces, vamos a ver. Ahorita vemos ese rollo de las hipótesis. Y luego vienen los objetivos específicos. ¿Vale? Ahí están abajito. Dice, un objetivo específico detalla los procesos necesarios para completar la realización de un trabajo de investigación. Deben describir las etapas de la búsqueda en la secuencia de la ejecución. También debe relacionar el objeto del trabajo con sus particularidades, con mayor delimitación. Y en pocas palabras, un objetivo específico nos debería de ayudar a dar cumplimiento al objetivo general. A ver, entonces, vamos a ver los objetivos específicos. Número 1, realizar la caracterización inicial de las 3 muestras de composta. Eso ya está. 2, analizar el desempeño del instrumento de medición de temperatura, humedad y pH. Ese también ya está. Construir el modelo 3D para verificar características importantes en el diseño y montaje de los elementos del sistema. Bueno, ese se podría decir que ya lo tenemos. Me falta imprimir el tornillo sin fin, pero bueno. Realizar los cálculos mecánicos, eléctricos, electrónicos y de control basados en el modelo propuesto. Ese falta, muy bien. Seleccionar los componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos y de control adecuados de acuerdo a los cálculos y capacidades requeridas. Ese falta también. ¿Qué más?
Diseñar los sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos y de control tomando en cuenta las especificaciones del dispositivo. Ujú. Y construir el prototipo mecatrónico del compostador automático del tamaño doméstico. Pues está bien, están bien los objetivos específicos, nos ayudan a, a cumplir con el objetivo general. Ahora vamos a ver esa característica que nos dice la teoría, que el, los objetivos, tanto el general como los específicos, nos ayudan a representar las acciones, bueno, las acciones a desarrollar para contrastar las hipótesis. A ver, Lupita, ¿cuál serían las hipótesis? Ahí deben de estar cerquitas. Ujú, Sí. Bueno, que dije porque no me acuerdo. ujú. Aquí, hipótesis 120. 120. Otro está después del marco teórico. Ahí está. Entonces, ujú. A ver, dame un segundito. ¿Está? Ok, a ver, regrésate por favor al objetivo. Otra vez, perdón. El objetivo, Es, ¿en qué página estaba el objetivo? estaba antes del marco teórico. Por ahí. Ahí está, un poquito antes. O después. Ahí está. A ver, pues, entonces el objetivo general, diseñar y construir un prototipo mecatrónico de tamaño doméstico para procesar composta de manera automatizada y controlada, con la finalidad de contribuir a la regeneración de suelos. Ok, y la hipótesis dice, hipótesis nula, el dispositivo electromecánico propuesto podrá obtener una composta de características críticas adecuadas y estandarizadas, con base en la automatización del proceso y monitoreo de las variables de humedad, temperatura y pH. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Ok? Aquí nada más pues nos faltaría definir, y es una cuestión solamente de palabras, ¿cuál es la diferencia entre dispositivo y prototipo? Esa es una. Y la otra, ¿cuál sería la diferencia entre electromecánico y mecatrónico? Ujú. No, no, es pregunta, ¿eh? O sea, ¿tú qué me podrías responder? ¿Qué es? ¿Es prototipo o es dispositivo? Y la otra, ¿es mecatrónico o es electromecánico? ¿O es lo mismo? Mm, Si quieres, vamos por partes. Primero, prototipo o dispositivo. mm. Bueno, dice que el prototipo es la primera versión que se desarrolla de un dispositivo. Ah, ok, 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 ok. Entonces yo digo que es prototipo, ¿no? Es que, fíjate qué interesante lo que dices, porque eso es lo que vamos a presentar cuando, cuando, cuando defiendas tu tesis. ¿Qué vamos a presentar? ¿Un prototipo o un dispositivo? Vamos a presentar una primera fase de un objeto o de un sistema, o vamos a presentar el sistema ya de manera funcional. ¿Tú qué crees? ¿Qué consideras? A ver, con base a lo que ya tienes hasta ahorita y con lo que
pretenderíamos lograr para de aquí a que termine la materia y los primeros meses del año que entra, de 2024, ¿qué podríamos tener? ¿Ya el dispositivo o el prototipo? Yo digo que el prototipo. ¿Ok? Entonces cambiemos la hipótesis. Entonces, que no sea el dispositivo electromecánico propuesto, entonces sería el prototipo, y luego abordemos la siguiente palabra. ¿Es electromecánico o o es mecatrónico? Aguante. Dije primero le cambio. Simón. Eh, electromecánico propuesto. Ahora, Ujú. dijimos que era mecatrónico y electromecánico. Sí, déjate digo mi punto de vista y luego ya tú me corriges. Para mí es mecatrónico. ¿Por qué? Porque electromecánico, como su nombre lo dice, solamente involucra electrónica y mecánica, nada más. Y el prototipo va más allá. ¿Por qué? Porque tiene control. Es decir, se tiene que programar, cargar un programa en los Arduinos que en base a ciertas variables de entrada eh, arroje ciertas salidas. Y eso no lo hace un dispositivo, un prototipo electromecánico. Sí, porque, bueno, según aquí dice que la electromecánica combina la mecánica y la electricidad, y la mecatrónica combina la mecánica con la electrónica. Alas. Bueno, igual todavía defiende más el punto porque este prototipo es más